La idea de esta evaluación simple y sencillamente es una pequeña confrontación de nuestro servicio, ¿no? Y de cómo estamos en esta área específica, porque cuando vimos en el pizarrón todo este tipo de cosas, de qué es lo que no se debe hacer, también a veces tiene que ver con nuestro compromiso y confrontarnos con esa realidad nos enseña dónde está el área de oportunidad y las posibilidades que tenemos para servir de una manera diferente y de la manera que realmente Dios nos está pidiendo. Les voy a pedir entonces que si ya terminaron, pues vean sus resultados, es para ustedes, no es para que lo entreguen. Aún sin embargo, si no han terminado, pues lo puedan guardar y lo pueden terminar tal vez más tarde para así poder continuar con el programa. Ahora vamos a platicar de un concepto muy interesante. Este es un concepto que estoy tratando de desarrollar apenas, lo estoy presentando por primera vez, pero es muy importante porque nos va a poner en perspectiva lo que vamos a hablar posterior a este tema. A donde quiero llegar con esto es que el entender cómo funcionamos como seres humanos es muy importante. El ser humano funciona a partir de un triángulo que tiene las emociones, los pensamientos y las acciones. Y estas tres cosas están juntamente interactuando una con la otra. Es decir, lo que pensamos nos puede disparar lo que sentimos y lo que sentimos puede generar una acción. También una acción puede generar una emoción que nos lleva después a pensar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona sufre de depresión, son las acciones que están generando una emoción y la emoción está haciendo un círculo vicioso de un pensamiento dentro de la cabeza. Pero también hay veces que tenemos un pensamiento que nos lleva a sentir de una manera o de otra y esa emoción o ese sentimiento que tenemos va a generar una acción. Pero para entender eso, quiero plasmar este concepto de construir o destruir. Y es realmente bien simple. Toda decisión que tomamos va a construir o va a destruir. Es bien simple. Y si nosotros empezáramos a entender que esa decisión va a tener un impacto y va a tener un impacto fuerte y significativo, construye o destruye, no habría un término medio. Es bien simple. Tal vez la manera en que tomamos decisiones puede ser diferente. Entonces yo lo parto en dos áreas. Del lado derecho vamos a ver construir, del lado izquierdo destruir. ¿Y qué construyes o qué destruyes? Bueno, realmente es a ti mismo o a otros, ¿no? Empezando por la parte de destruir a ti mismo, bueno, uno se destruye a sí mismo con la inacción, es decir, esa manera de tener la vida sin ningún tipo de acción positiva y no provocar un cambio. Entonces la inacción es una manera de destruirnos a nosotros mismos. Con los hábitos, esa es una manera muy simple de destruirse a sí mismo, ¿no? La manera en que pues hay malos hábitos como el fumar, etcétera, etcétera, pero también como el comer, el no servir, la manera en que se hace o no se hace ejercicio. En este caso, todos esos son hábitos que tenemos que pueden destruirnos a nosotros mismos. Y finalmente la voz interna o el juicio que se emite a uno mismo, esa voz que escuchamos dentro de la cabeza, de la cual vamos a hablar más profundamente en unos momentos. Pero el enfoque también es a otros, ¿no? En el momento del servicio, en el momento del estudio bíblico, cómo podemos también construir y destruir. Y destruir a otros es muchas veces a través del chisme, ¿no? De los celos, de las envidias. Aquí vimos en el pizarrón muchas de esas maneras de destruir el estudio, de destruir la unión, de destruir la cultura, de destruir el positivismo y la función principal del estudio, que es finalmente cumplir con la misión de llevar a la gente a los pies de Jesucristo. De otra manera que podemos destruir a otros es con las emociones negativas, es por medio de lo que sentimos de los demás, de porque ponemos ese juicio, etiquetamos y manera de esa etiqueta o de ese juicio ahora genera una emoción, entonces hace que juzguemos a esa persona de una manera muy negativa. La falta de perdón, la rencores, etc. Y finalmente la indiferencia, es decir, que no nos importa, que nos da igual, que esa gente con la que tenemos buena relación, pues nos llevamos muy bien, pero hay otros que nos da igual dentro del grupo, no importa, son indiferentes. Esa indiferencia también destruye, porque la gente quiere ser parte de, quiere ser una parte integral, que se sienta cómodo, como bien lo dice la visión del estudio. Ahora vamos a ver lo contrario, la parte de construir.
Es lo mismo, también te puedes construir a ti mismo y construir a otros. Partiendo de a ti mismo, lo primero es la parte física, ¿no? Dios nos hizo en su sabiduría con varios componentes. Uno de eso es físico. Y cuidar el templo de Jesucristo también es importante. Entonces, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, la salud, el ejercicio, los hábitos alimenticios. También está la parte espiritual. Nosotros construimos nuestro espíritu por medio de la lectura, el entendimiento, venir a la iglesia, al servicio, la manera en que nos comportamos también. Y finalmente mental. Hay una parte mental muy importante, que es lo contrario a la destrucción en la voz interna. Es decir, todos, levanta tu mano si tú tienes una voz en tu cabeza que te habla todo el tiempo. Todos la tenemos. Si no levanta la mano, tal vez hay un problema por ahí que hay que solucionar. Sí, hay alguna cuestión. Y hay una voz interna que nos habla todo el tiempo, ¿no? En nuestra conciencia. Muchas veces de una manera muy negativa, ¿cierto? Todos han escuchado en momentos esa voz interna. Y esa manera de escucharla va a depender de la salud mental. Hay una historia, no me recuerdo si es de las tribus indígenas americanas, o sea, de los indios americanos, que hablaba de que en la cabeza uno tiene dos lobos, ¿no? Uno tiene las ganas de hacer el bien y el otro lobo tiene las ganas de hacer el mal. Y el que va a ganar de los dos lobos es el que uno alimenta. Entonces, el alimentar en esta metáfora es a quien le estás escuchando, ¿no? La voz que tú estás escuchando, a la cual le pones atención. Entonces, la salud mental es muy, muy vital en el tema de construir. En el tema de a otros, bueno, es el lenguaje. El lenguaje es tan poderoso. Imagínense cómo hay jóvenes, niños, adultos que tienen traumas porque se les dijo desde muy pequeños que no servían para algo. Una palabra que se les dijo consistentemente les generó un trauma que hoy en día tienen una dificultad para salir adelante. Entonces, el lenguaje tiene poder. La palabra tiene poder. El decirle a una persona, tú no sirves, tiene un poder tremendo, sobre todo si la otra persona lo cree. A todo mundo, a todo mundo. ¿A quién no le gusta que le digan cosas que fortalecen, ¿no? Que motivan, que inspiran, que promueven el bienestar de la persona? Entonces el lenguaje es vital. Usar un lenguaje que construye y no que destruye es una manera muy positiva de integrar los grupos del estudio bíblico. Otra manera es la actitud de servicio, lo mencionamos hace rato. No olvidemos a quién servimos. Entonces, nos pidieron ir a cargar cajas. No estamos sirviendo al director, no importa si nos cae bien, nos cae mal, porque también, pues en gusto se rompen géneros, ¿no? Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que estamos aquí por un servicio principal, que es servir la iglesia de Jesucristo. Y finalmente, emociones positivas, ¿no? Es decir, llevar al otro a que se sienta parte de, llevar al otro a que esté cómodo, a que esté contento o contenta, que se sientan bienvenidos y todo lo que ya habíamos conversado. Entonces, en toda esta parte de construir y destruir, hay una cosa integral y bien sencilla. ¿Saben qué es? Es una decisión. Es una decisión que tomamos todo el tiempo, conscientemente o inconscientemente. Y cuando uno se vuelve intencional en su pensamiento, toma más conciencia de la decisión que se está tomando. Entonces, si tenemos la intención de crear, de construir, de contribuir, las decisiones se empiezan a tomar en esa dirección. Cuando no tomamos conciencia y nos dejamos llevar como un piloto automático, entonces normalmente los hábitos, que tal vez algunos fueron malos, empiezan a tomar parte de esa decisión y empezamos a destruir con nuestro comportamiento, ya sea a nosotros mismos o a otros. Y cuando digo a otros es también a la familia, ¿no? A los padres, a los hijos, a la esposa, esposo, etc. Entonces, esa decisión es la que yo les pido que ustedes tomen conciencia, que empiecen a entender que es realmente una decisión. Se tomó una decisión al decir algo a una persona, ofensivo o no ofensivo, ¿no? Que construya o que destruya. Es una decisión. Tomar la decisión correcta es vital e importante, sobre todo en el servicio a la iglesia. Entonces, para entender esto a un nivel un poquito más profundo, vamos a ver el sistema de creencias. Pero antes de verlo, quiero darles solo un pequeño
descanso para que puedan ir a los servicios, puedan estirar las piernas. Voy a dar 10 minutos, nos vamos a terminar cerca de las 12, ahorita son casi las 11, entonces a las 11:10 vamos a volver a comenzar y vamos a ver casi la última parte del seminario que estamos dando, viendo el sistema de creencias y entender cómo podemos controlar esa decisión, entender por qué tomamos la decisión de a veces destruir cuando podemos tomar la decisión de construir. ¿Estamos? Perfecto. 10 minutos.